Radio María. Una sola radio. Una sola misión. Radio María Bolivia. Frecuencias 101.8 en Cochabamba, 106.6 La Paz y el Alto, 97.6 Santa Cruz de la Sierra, 95.9 Yapacaní, Villazón y Ribera Alta, 95.5 Oruro, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Potosí, Camiri, Yacuiba, Chapare Cochabambino, 95.4 en el Valle Alto. Radio María, una voz católica en tu hogar. A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Buenas noches, queridos hermanos. Somos el grupo de caballeros templarios, hombres y mujeres, y este jueves 20 de noviembre estamos muy felices de que estemos en compañía y contarles que el día de mañana se recuerda la presentación de la Virgen María en el templo, y estaremos recordando un poco de esa historia. Pero comenzaremos con nuestra oración. Oración de hoy. Amado Dios, hoy te invito a que entres en mi hogar y lo llenes con tu paz. Que tu presencia transforme cada rincón de mi casa en un lugar de amor, unidad y esperanza. Bendice a cada miembro de mi familia, fortalece nuestro trabajo diario y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Cúbrenos con tu manto de protección, líbranos de todo peligro, de la enfermedad, del odio y la tristeza, que podamos vivir con fe y confianza en tu voluntad, sabiendo que contigo todo es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como dijimos al inicio del programa, mañana 21 de noviembre es el día de la presentación de la Virgen María en el templo. Y como nosotros, como Radio María Santa Cruz, le hemos preparado un pequeño audio para que conozcan un poco de esta conmemoración. Día 21 de noviembre. Fiesta de la presentación en el templo de la Virgen María. Junto con toda la iglesia, la presentación de la niña Santa María en el templo. Es una antigua y piadosa tradición que encontramos en los orígenes de las fiestas marianas y que surge con un escrito del Evangelio o protoevangelio del apóstol Santiago, un escrito apócrifo de los primeros siglos. Este relato cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otras niñas, para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. El protoevangelio de Santiago, el escrito apócrifo del siglo II, lo narra así. Los meses se sucedían para la niña, y cuando llegó a la edad de los 2 años, Joaquín dijo: «Llevémosla al templo del Señor, para cumplir la promesa que le hemos hecho, no sea que nos lo reclame y rechace nuestra ofrenda». Y Ana respondió: «Esperemos al 3er año, a fin de que la niña no nos eche de menos». Y Joaquín repuso:
Esperemos. Cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Joaquín dijo: «Llamad a las hijas de los hebreos que están sin mancilla, y que tome cada cual una lámpara, y que estas lámparas se enciendan, para que la niña no vuelva atrás, y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del templo del Señor». Ellas hicieron lo que se les mandaba hasta el momento en que subieron al templo del Señor. El sumo sacerdote recibió a la niña y abrazándola, la bendijo y exclamó: «El Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti hasta el último día el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel». E hizo sentarse a la niña en la tercera grada del altar, y el Señor envió su gracia sobre ella, y ella danzó sobre sus pies, y toda la casa de Israel la amó. Sus padres salieron del templo llenos de admiración y glorificando al Omnipotente, porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo del Señor, nutriéndose como una paloma, y recibía su alimento de manos de un ángel. Eso es del protoevangelio de Santiago. Leamos hoy las hermosas palabras de San Alfonso María de Ligorio, que las escribe en el libro Las Glorias de María. Él dice así: «No hubo ni habrá jamás un ofrecimiento hecho por una criatura, ni más grande ni más perfecto, que el que hizo la niña María a Dios cuando se presentó en el templo para ofrecerle no incienso ni cabritillas, ni monedas de oro, sino para ofrecerse a sí misma del todo y por entero, en perfecto holocausto, consagrándose como víctima perpetua en su honor». Muy bien comprendió la voz del Señor que la llamaba a dedicarse toda entera a su amor, con aquellas palabras: «Levántate, apresúrate, amiga mía, y ven». Por eso quería su Señor que se dedicara del todo a amarlo y complacerlo. Como leemos en el Salmo 44, «Oye, hija mía, mira, inclina tu oído y olvida tu pueblo y la casa paterna». Y ella, al instante, siguió la llamada de Dios. Por amor a esta niña privilegiada, aceleró el Redentor su venida al mundo, precisamente porque no se juzgaba digna de ser la esclava de la Madre de Dios, fue elegida para ser tal madre. Con el aroma de sus virtudes y con sus poderosas plegarias, atrajo a su seno virginal al Hijo de Dios. Por eso la llamó Tortolita su divino esposo. Se ha oído en nuestra tierra la voz de la tórtola, leemos en el cántico, no solo porque ella, al igual que la tórtola, amó siempre la soledad, viviendo en este mundo como en un desierto, sino porque la tortolita, que siempre va gimiendo por la campiña, María siempre suspiraba compadeciendo las miserias del mundo perdido y pidiendo a Dios que otorgara la redención para todos. Con cuánto más fervor que los profetas repetía ella cuando estaba en el templo las súplicas y los suspiros de los mismos para que mandara el Redentor. Más que como dijo Isaías: «Envía, Señor, al Cordero dominador de la tierra», o «Destila cielos vuestro rocío y que las nubes lluevan al justo», o «Si rasgaras los cielos y descendieras». En una palabra, ella era el objeto de las complacencias de Dios. Al contemplar a la Virgencita aspirando siempre a la más encumbrada perfección como columna de incienso rica por el aroma de todas las virtudes, como la describe el Espíritu Santo, ¿quién es esta que va subiendo por el desierto como una columna de humo hecha de la mirra y del incienso y de toda especie de aromas? En verdad, dice Sofronio, era esta doncella el jardín de las delicias del Señor, donde se encontraban toda suerte de flores y todos los aromas de las virtudes. Por eso, afirma San Juan Crisóstomo, Dios eligió a María por su madre, porque no encontró en la tierra una virgen más santa, ni más perfecta que María, ni lugar más digno para habitar que su seno sacrosanto. Y San Bernardo dice de modo semejante: no hubo en la tierra sitio más digno que el seno virginal,
San Antonino afirma que la bienaventurada Virgen, para ser elegida y destinada a la dignidad de Madre de Dios, tenía que poseer una perfección tan grande y consumada que superara totalmente a la perfección de todas las demás criaturas. La suprema perfección de la gracia es estar preparada para recibir, para concebir al Hijo de Dios. Como la Santa Niña María se ofreció a Dios en el templo con prontitud y por entero, así nosotros en este día presentémonos a María sin demora y sin reserva, y roguémosle que ella nos ofrezca a Dios, el cual no nos rehusará viendo que somos ofrecidos por las manos de la que fue el templo viviente del Espíritu Santo, las delicias de su Señor y la elegida como Madre del Verbo Eterno. Y esperemos toda clase de bienes de esta excelsa y muy agradecida Señora, que recompensa con gran amor los obsequios que recibe de sus devotos. Como todos los jueves, hoy nos acompañan nuevamente Joel y Regina, a los quienes agradecemos mucho por compartirnos siempre un poco de sus historias. Sean bienvenidos, hermanos, y por favor, si nos pueden decir qué historias nos traen para esta noche. Muchas gracias, hermano Dustin. Así es, nos encontramos una vez más en esta sección del programa denominada Historias y Relatos con Joel y Regina. Esta noche tenemos el agrado de presentarle la historia de la Virgen María en la Medalla Milagrosa. Las apariciones y la Medalla Milagrosa. Las Hijas de la Caridad. La Compañía de las Hijas de la Caridad fue fundada por San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. Celebra su fecha de nacimiento el 29 de noviembre de 1633. Su ministerio en iglesias responde a su nombre: las obras de caridad, guarderías infantiles, residencias de ancianos, asistencia corporal y espiritual de los enfermos, enseñanza y educación cristiana en los colegios, y anunciar el Evangelio en los países de misión. Su espíritu lo componen estas tres virtudes evangélicas: sencillez, humildad y caridad. El escudo de la compañía, dibujado por Santa Luisa, es un corazón en llamas, y en el centro la imagen de Jesucristo crucificado. Con la bendición del cielo, esta familia religiosa se ha extendido por los 5 continentes. La Virgen declaró a Santa Catalina que la tomaba especialmente bajo su protección. Santa Luisa, al morir, declaró que la Virgen era madre de la compañía. Santa Catalina. Catalina la Bourrée es la vidente elegida por la Virgen María en sus manifestaciones de la Medalla Milagrosa. Nació en Borgoña, de Francia, el 2 de mayo de 1806. Catalina forma el número 9 de los 11 hijos que tuvieron sus padres, Pedro Labouré y Luisa Magdalena Gortat. Catalina tenía 9 años cuando perdió a su madre. Se consagró a la Virgen, escogiéndola por madre. En su familia ejerció los trabajos propios de una casa de labores. Era piadosa, amaba la naturaleza y gustaba sobre todo del trato con las palomas. Ingresó a la compañía de las Hijas de la Caridad el 21 de abril de 1830. Aquel día, escribe ella misma, sentí una felicidad extraordinaria. Tenía 24 años, era una joven de buena salud, sencilla, trabajadora, silenciosa y humilde. Un día, cuando aún vivía en su pueblo, tuvo un sueño. Le parecía estar orando en la iglesia de Fain. Vio salir de la sacristía para celebrar la Eucaristía a un sacerdote de cabellos blancos que la miraba con bondad. Al terminar la misa, el sacerdote le hizo señas, llamándola. La joven huyó de miedo. El sacerdote la siguió y le interpeló: cuidar de los pobres es maravilloso. Tú huyes ahora, un día volverás a mí. Dios tiene designio sobre ti, no lo olvides. Visitando más tarde una casa de la Hija de la Caridad, vio un cuadro de San Vicente de Paul y reconoció que aquel era el sacerdote que visitó el templo.
Ya hija de la caridad, Santa Catalina pasó toda su vida al servicio de los pobres ancianos en el hospital, donde murió en olor de santidad el 31 de diciembre de 1876. Fue beatificada por el Papa Pío XI el 28 de mayo de 1933 y canonizada por el Papa Pío XII el 27 de julio de 1947. Pío XII le llama la Santa de la Humildad y el Silencio. De los encuentros con la Santísima Virgen solo habló durante su vida con su director, el padre Aladel. El corazón de San Vicente. San Vicente de Paul es el mensajero de la caridad de Cristo a la humanidad. Nace en abril de 1581. Muere en París, septiembre de 1660. Su lema es: nada me agrada sino en Cristo. Cristo es el espejo de su vida. ¿Cómo obraría ahora Cristo? Se pregunta en cada momento del día. San Vicente vive de la caridad de Cristo y lleva esa caridad a los hombres. En 1625 funda la Congregación de la Misión para evangelizar. Más tarde, en 1633, organiza juntamente con Santa Luisa de Marillac la Compañía de las Hijas de la Caridad para servir corporal y espiritualmente a los necesitados. Dos notas peculiares en la caridad de San Vicente: ordenar la caridad, canalizar la riqueza de los poderosos hacia los menesterosos. Con San Vicente, el rico es más caritativo y el pobre es mejor socorrido. El Papa León XIII le constituyó patrón de todas las asociaciones de la caridad que dinaman en el espíritu. La devoción a la Virgen María ilumina los caminos de toda la vida de San Vicente. Ve la primera luz al calor del rezo del Ave María en una familia cristiana. Apacienta su rebaño venerando una estampa de la Virgen colocada en el tronco de una encina. Realiza sus estudios teológicos a la sombra del santuario de Nuestra Señora del Pilar. Se libra de la esclavitud invocando a la Madre de Dios. Celebra su primera misa en una ermita consagrada a la Señora. El nombre de María queda estampado en el primer reglamento de la Cofradía de la Caridad. Venera y recomienda a las hijas de la caridad la meditación e imitación de la Virgen en los misterios y la Inmaculada Concepción, en la Encarnación y en la Visitación. Reza cada día el Rosario. Primera aparición de la Virgen María. Sucedió en la noche del 18 al 19 de julio de 1830. El escenario de la aparición no es el campo ni la roca, sino un lugar sagrado, el templo del Señor, el oratorio de las hijas de la caridad, en la calle del Bac, en París. Recordemos que Dios se comunica a los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia en el templo. Después de la oración de la noche, la hermana Catalina se retira a descansar. Se acuesta con el deseo de ver a la Santísima Virgen. A las 11:30 de la noche, una voz dulce la llama. Hermana Catalina, es la voz de un ángel. Levántate, la Virgen te espera en la capilla. El ángel camina adelante, iluminando con su resplandor todos los pasillos. Las puertas se abren a su paso. En la capilla, todas las luces están encendidas, como el día de Nochebuena. Sor Catalina se arrodilla cerca de las gradas del altar y espera. El ángel permanece de pie. De pronto, aparece la Virgen María, desciende de lo alto, se acerca por el lado del Evangelio y va a sentarse en el sillón desde donde el sacerdote dirige la palabra de Dios. El ángel dice: Sor Catalina, ahí está la Virgen. Me sería imposible manifestar lo que en aquel momento experimenté en mi interior, dice Santa Catalina. Sor Catalina se levanta, se acerca y cae de rodillas a los pies de la Señora, apoyando sus manos sobre las rodillas de la Madre de Dios. La Virgen entabla un coloquio íntimo y familiar con ella. Pasó mucho tiempo, pasaron más de 2 horas. La Virgen habló de los males del mundo,
de la renovación de las hijas de la caridad y de la Eucaristía como fuente de todas las gracias. Venid al pie del altar, le dijo la Virgen. Aquí se os darán todas las gracias, si las pedís con confianza. La Virgen se levanta y desaparece lentamente como había venido. El ángel dice a la vidente: ya se marchó. La hermana Catalina vuelve a su habitación, siempre acompañada del ángel. Suena el reloj, son las 12 de la mañana. Sor Catalina no pudo reconciliar el sueño. Su pensamiento y su corazón arde como el de los discípulos de Maús. Esta comunicación familiar e íntima de la Santísima Virgen con Santa Catalina nos hace presente los coloquios íntimos de Jesús con su madre en la vivienda de Nazaret. Diríamos que en esta noche de la luz de la Virgen, Santa Catalina ha recostado su cabeza sobre el pecho de María, como la recostó el apóstol San Juan sobre el pecho de Jesús la noche de la cena. La invitación que a todos nos hace la Virgen es orar ante Jesucristo sacramentado. Es un eco de aquella palabra de la divina revelación: el Maestro está ahí y te llama. Juan 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Tened confianza y no os desaniméis, yo estaré con vosotras. Así habla la Madre de Jesús a las hijas de la caridad, Santa Catalina. La medalla milagrosa. En junio de 1832 empieza la distribución de las primeras medallas en París. El arzobispo de París, Monseñor de Cullén, recibió la primera medalla y para probar su eficacia la colocó bajo la almohada de un obispo apóstata gravemente enfermo. Juntamente se hizo una oración a la Santísima Virgen por él. Pocas horas después, el sacerdote abjuraba de sus errores y pedía la confesión. Las gentes empezaron a recibir favores extraordinarios por mediación de la medalla de la Virgen. Propagad la medalla, esa es la voluntad de la Virgen. Propagad la medalla, es la consigna de Santa Catalina mientras vivió. Antes de terminar el siglo XIX, se habían distribuido más de 1.000 millones de medallas. Las medallas de la Virgen se ha extendido en todos los continentes de la nación cristiana y en los países de misión: Madagascar, India, China, África, América del Norte. En Estados Unidos se distribuyen cada año unos 5 millones. En América del Sur y Central, así como en Europa. En Francia, solamente los peregrinos que visitan la Santa Capilla de las Apariciones superan el 1.000.000 cada año. Los papas han favorecido extraordinariamente el aprecio y estima de la medalla de la Virgen, entre ellos Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII. Juan Pablo II ha requerido en su visita a Francia visitar personalmente y hacer oración en este bendito lugar, según él mismo dice, donde la Virgen promete todas las gracias que se piden. Con confianza, su discurso en la capilla fue la recitación del Ave María al principio y al fin de su coloquio en voz alta con la Virgen. Vengo como peregrino, dice Juan Pablo II, después de todos los que han venido a esta capilla desde hace 150 años, como todo el pueblo cristiano que se apiña en torno tuyo, para contarte su alegría, su confianza. Juan Pablo II hizo delante del altar de la Virgen esta breve consagración que ha repetido en otros santuarios de María: soy todo tuyo. Juan Pablo II, siendo sacerdote joven, había visitado la capilla de la Virgen. Su última visita había tenido lugar en 1977, cuando celebró misa en la capilla. En la historia de los siglos, esta visita del Papa polaco ha sido un acto de gratitud a San Vicente de Paul, que le envió a las primeras hijas de la caridad a Polonia
en 1652, solicitada por la reina María de Gonzaga. Así se unen los hilos de la historia en la providencia de Dios. El lema de todos los que trabajan por la Madre del Señor debe fundarse en este pensamiento de San Bernardo. De María nunca se habla bastante, a María nunca se le ama demasiado. En la protección de María nunca confiamos con exceso. El padre Pedro Poveda, sacerdote fundador de la institución teresiana y mártir de Jesucristo en 1936, se consideraba deudor de grandes favores recibidos por la Virgen Milagrosa y la propagó cuanto pudo. La Iglesia ha hecho suya la conversión del judío Alonso Ratibosna en 1842. Recibió por cortesía una medalla que le dio un amigo y la Virgen se le apareció en la iglesia de San Andrés en Roma. Entró el judío y salió cristiano. Se ordenó de sacerdote junto con su hermano Teodoro, también sacerdote. Fundó el instituto religioso Damas de Sion para la conversión del pueblo judío. Este milagro recorrió el mundo y se ha dejado una huella en la historia religiosa. Hermano Joel, disculpe que lo corte, pero vamos a una pequeña pausa musical mientras descansa un poco esa garganta y volvemos con la hermana Regina, ¿no? Sí, con la segunda parte de la Virgen María y la medalla milagrosa. Segunda parte. La medalla milagrosa a la luz de la divina revelación. En la vida cristiana, la razón suprema para obrar el bien es la voluntad de Dios, la motivación más noble y más necesaria para observar con fidelidad los mandamientos, para recibir los sacramentos, para aceptar las verdades reveladas, para aceptar y obedecer la autoridad de la Iglesia, para cumplir el mandamiento del amor, para observar las normas de la liturgia referentes al culto divino, es y será siempre la voluntad divina. Solo la voluntad divina señala el camino de la perfección que nos conduce al Padre. Lo único que santifica al cristiano es la intención de cumplir en su vida la voluntad de Dios. Hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Dice de sí el Divino Maestro Jesucristo, Juan 8:29, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí su palabra. Así habla la Virgen al ángel San Gabriel, y esta aceptación de la voluntad de Dios será el programa de toda la vida de la Virgen María. Lucas 1:38. No el que me dice, Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. El hombre solo sirve a Dios cuando su voluntad y obra con esta intención. La misma fe necesaria para la justificación y salvación es un acto de obediencia.
someter el entendimiento y la voluntad a la revelación de Dios y aceptar la persona y la obra de Jesucristo. Aún en este mundo será más feliz, y no en el que posea y goce de muchos bienes materiales, sino el que teniendo fe tenga conciencia de que vive cumpliendo la voluntad de Dios. El hombre goza de auténtica libertad. De la libertad de Cristo vino a traer a la humanidad. Solo cuando identifica su voluntad con la voluntad de Dios. Lo más importante en el estudio de la Sagrada Escritura, donde está contenida la divina revelación, es llegar a comprender el sentido, es decir, la intención de la voluntad de Dios. Cuando habla a los hombres, Jesucristo ha dejado a la Iglesia su autoridad y la luz del Espíritu Santo para que interprete rectamente esta voluntad de Dios. Quiso Dios, enseña el Vaticano, en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Dios obra siempre, escribe Pablo, según el consejo de su propia voluntad. Todo eso significa que lo más importante que hemos de llegar a comprender en todo mensaje que viene del cielo es la voluntad de quien nos los comunica. Lo más importante en el mensaje de la Biblia es conocer la voluntad de Dios, autor de la divina revelación. Lo más importante en el mensaje de la medalla milagrosa es conocer la voluntad de la Madre de Dios, que es la que ha mandado a grabar la medalla. Mensaje de la Biblia, la voluntad salvífica de Dios. Mensaje de la medalla, la voluntad salvífica de la Madre de Dios. Por eso preguntamos cuál es la voluntad de la Virgen al mandar a fabricar la medalla y entregárnosla, invitándonos a llevarla libremente, pero con fe y devoción. Es cierto que la Virgen María se ha aparecido a Santa Catalina Labouré en la capilla de las Hijas de la Caridad, en París, el 27 de noviembre de 1830. Es cierto que la Virgen María manifestó y mandó grabar una medalla con todos los signos que se ven en el anverso y el reverso de la medalla. Recordemos que Dios lo hizo con Moisés, cuando le mandó fabricar el arca de la alianza, y lo determinó también a Noé respecto del arca que había de salvarle del diluvio. Es cierto que la Virgen María ha prometido gracias especiales a cuantos lleven la medalla con fe y le invoquen con la oración grabada en la medalla. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es cierto que la palabra de la Madre de Dios se ha cumplido a lo largo de más de 150 años, que han transcurrido desde su manifestación a Santa Catalina, concediendo gracias de santificación, de conversión, de curaciones maravillosas y solución de problemas personales, familiares y sociales. Pero, ¿cuál ha sido la voluntad intencional de la Madre de Dios al entregarnos la medalla? Afirmar que la Virgen María nos ha entregado la medalla simplemente por colgarnos al cuello un objeto de metal nos parece extraño e impropio de la grandeza de la Madre de Dios. ¿Y acaso por esto, espíritus que se llaman fuertes, faltos de reflexión, de humildad y de sencillez evangélica, se niegan a aceptar la medalla de la Virgen por considerarla algo pueril y de pequeño valor? Advertimos que la Virgen invita a llevar su medalla a todos, a los fieles, a los religiosos, a las religiosas, a sacerdotes y obispos. En el pensamiento de la Virgen, en la intención de la Virgen, en la voluntad de la Virgen, existe un motivo infinitamente más elevado y digno. Concédenos a este punto de reflexión una importancia extraordinaria, y de la respuesta depende de gran parte del significado y eficacia de la medalla milagrosa. La Virgen nos entrega la medalla para que pensemos en ella. Pensar es exigencia del amor. Piensa en mí. La medalla nos hace pensar en la Virgen.
Pensar en la Virgen nos lleva necesariamente a pensar en Jesucristo y por Jesucristo en Dios y en nuestra salvación eterna. La razón última de la medalla es pensar en la Virgen, pensar en Jesucristo, pensar en Dios, pensar en su iglesia. Son eslabones de la misma cadena. Pensar en la Virgen para amarla, el amor lleva al recuerdo frecuentemente de la persona amada. Pensar en la Virgen para bendecirla. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, dice María, el Espíritu Santo. Lucas 1:48. Pensar en la Virgen para invocarla. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Ha escrito la misma Virgen María en la medalla. Pensar en la Virgen para imitarla. María es la vivencia más perfecta del Evangelio de Jesús. Pensar en la Virgen para anunciarla a los demás. La Virgen es parte importante del Evangelio. Anunciar a la Virgen es anunciar el Evangelio. Solo por el Evangelio podemos llegar a conocer la persona, la historia, los misterios, las virtudes, la misión y la unión de María con Cristo, su Hijo. Pensar en la Virgen con buena voluntad significa aceptar la persona y la misión que Dios ha encomendado. Pensar en la Virgen no es cosa de poco valor, no es cosa despreciable pensar en una madre. La Virgen es nuestra madre y es la madre de Dios. Dios ha pensado en la Virgen antes de los siglos. Jesucristo, Verbo encarnado, ha pasado 30 años de su vida mortal comunicando diariamente con María en la pequeña población de Nazaret. Hacernos pensar en la Virgen es el primer fruto de la medalla milagrosa, es el primer acto de la voluntad de la Virgen. ¿Por qué quiere la Virgen que pensemos en ella? ¿Tan importante para un cristiano es pensar en la Virgen María? La medalla nos habla de una mujer, María, Virgen y Madre. La Virgen María, por ser madre, tiene una relación íntima con Jesucristo, que es su Hijo. Todo lo que es la Virgen María lo es por Jesucristo. El encuentro con María nos lleva al encuentro con Jesús. Pensar en la Virgen nos lleva necesariamente a pensar en Jesucristo. La Virgen María está unida a Jesucristo en la mente divina antes de los siglos. La Santísima Virgen enseña el Concilio Vaticano II, predestinada desde la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra madre excelsa del divino Redentor, compañera generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo, cuando moría en la cruz, cooperando de forma eternamente singular, a la hora del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. San Mateo expresa en su Evangelio la unión íntima entre Jesús y María con este pensamiento. José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Mateo 1:16. Pensar y rezar a la Virgen Madre de Dios es un medio insuperable de catequesis y de conversión a Dios. El apóstol Pablo, en la carta de los Gálatas, escribe: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción de sus hijos. El Espíritu Santo ha unido en una misma bendición los nombres de Jesús y María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Papa Pablo VI manifiesta sentir un gozo especial cuando reza el Ave María, donde se bendice juntamente al Hijo y a la Madre. Es, dice él, una de las riquezas del Ave María. Jesús nace en Belén y nace de la Virgen María. Jesús vive en Nazaret y vive como su madre, la Virgen María. Jesús muere en la cruz como Redentor de la humanidad y muere en su naturaleza humana, la misma que recibió de la Virgen María.
Este gran misterio de la maternidad divina de María se halla expresado por la Virgen en la medalla. En el reverso aparece la cruz que arranca y se apoya en la letra M. Las raíces del árbol salvador de la cruz se fundamentan y alimentan de María. La cruz representa en el cristianismo la persona y la obra salvífica de Jesucristo. La cruz significa y realiza la obra de Jesucristo. La cruz unida a la resurrección forma el misterio pascual. La cruz y resurrección constituyen nuestra redención. Para quien tiene fe, la Virgen María y Jesucristo están íntima e inseparablemente unidos por la voluntad del Padre. No es posible creer plenamente en Jesucristo sin creer en María, Madre de Jesucristo. Jesucristo tiene una relación íntima con el Padre. Dios es el Hijo eterno del Padre. Con la Virgen María es su Hijo y lo será por todos los siglos. Pecado contra la verdad revelada por Dios es negar que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo y que es el Hijo de la Virgen María. Todo esto es por voluntad de Dios. Quien no comprenda, quien no acepte la voluntad divina respecto de María, no comprenderá ninguna prerrogativa, ningún privilegio, ningún misterio, ni siquiera la existencia de la Virgen María. Toda criatura existe y es tal cosa por voluntad del Creador. Cuando es y tiene María, es por voluntad de Dios. ¿Y quién puede preguntar a Dios, ¿por qué lo has hecho? La encarnación del Verbo de Dios, el que Dios haya tomado nuestra carne, es la mayor obra del poder, de la voluntad, de la bondad y de la sabiduría de Dios, y es mayor que todas las gracias y privilegios concedidos a María. Y todo cuanto Dios ha concedido a la Virgen, lo ha hecho por méritos de Jesucristo, y en atención a que estaba destinada a ser su madre, así lo expresa la Iglesia en la oración de la fiesta Inmaculada. La Virgen María no es Dios, la Virgen María no es igual a Dios, la Virgen María no es independiente de Dios, la Virgen María es la Madre de Dios. La medalla milagrosa nos lleva a la devoción de la Virgen, conocerla, amarla e invocarla. Y la devoción y amor a la Virgen María nos llevan a la fe en Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo, al amor de Jesucristo, al servicio de Jesucristo, al trato íntimo y familiar con Jesucristo. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente, Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Y la dejó el ángel. No es posible creer plenamente en Jesucristo sin creer en la Virgen, su madre, ni creer en la Virgen sin creer en Jesucristo, su Hijo. No es posible amar a la Virgen María sin amar a Jesucristo. No es posible hacer apostolado de la Virgen sin que ello redunde en conocimiento de Jesucristo. El Evangelio de la Virgen es el Evangelio de Jesucristo. No hay 2 evangelios. La Iglesia nos enseña, meditando piadosamente en la Virgen María,
y contemplándola a la luz del Verbo, hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo, pues María, que por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, la Virgen María, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, buscando y obedeciendo en todo su voluntad divina. Pensamiento de oro del Vaticano, que debemos comprender y vivir en nuestro amor, devoción y apostolado a la Virgen María. Queriendo Dios infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos, el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. La Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Veneramos a la Virgen Santa María como verdadera Madre de Dios y tenemos la convicción de la fe que el Hijo formado en su seno es el Hijo de Dios, nacido en la carne. La Virgen, por haber dado a luz a la fuente de la gracia, que es Cristo, es Madre de la Iglesia y símbolo de la comunidad cristiana. Cuando el día de la Navidad, la liturgia nos recuerda este misterio de Dios que se hace carne en el seno de María, toda la Iglesia se postra de rodillas para adorarlo. La Iglesia celebra la fiesta propia de la maternidad divina, María. Desde el siglo II, al menos el pueblo de Dios recuerda cada día, 3 veces al día, este misterio para agradecerlo con el ejercicio del Angelus. El Papa Calixto III ordenó que se rezara en el año 1456. María Inmaculada en la medalla milagrosa. La medalla de la Virgen es vulgarmente conocida como medalla milagrosa. Ni la Virgen María ni Santa Catalina le dieron este nombre. Ha sido el pueblo de Dios, que entusiasmado por tantos milagros en el cuerpo y conversiones en el alma, realizados por la medalla e invocaciones de su jaculatoria, la proclamó clamorosamente milagrosa. La Virgen María escribió en la medalla el misterio de su Inmaculada Concepción. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es la medalla de la Inmaculada. Al entregarnos la Virgen la medalla, quiere que reafirmemos nuestra fe en este misterio y lo proclamemos en todas partes. Es un misterio, es una verdad de fe. Fue definido como verdad revelada por Dios por el Papa Pío IX el día 8 de diciembre de 1854. Definimos, proclama el Papa con toda su autoridad de vicario de Cristo y sucesor de Pedro, que la doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María en el primer instante de su concepción fue preservada de toda mancha de pecado original, está revelada por Dios y ha de ser creída por los fieles firme y constante. En la fiesta de la Inmaculada, 8 de diciembre, la liturgia de la Iglesia nos hace rezar: oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. El prefacio de la fiesta es bellísimo, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte las gracias siempre y todo en lugar del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque libraste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo, y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura, purísima
había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo, purísima, la que entre todos los hombres es abogada de la gracia y ejemplo de santidad. El Concilio Vaticano II recuerda este misterio con estas palabras: la Virgen María, redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de Madre de Dios, Hijo, y por eso es hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, con el don de una gracia tan extraordinaria aventajada, con creces a otras criaturas celestiales y terrenas. El dominio del pecado es universal. El pecado ha entrado en todos los descendientes de Adán. Dios hizo una excepción con María. El pecado no entró jamás en el alma de María. Jesucristo murió por todos los hombres, también por María. La redención de Jesucristo libera a los hombres que han incurrido en pecado, es decir, los purifica de la mancha contraída. La redención de Jesucristo para María es preservativa, le libró de mancharse. Toda la descendencia de Adán, al llegar a este mundo, ha de atravesar el río del pecado, cuyas corrientes están emponzoñadas. Es la lava de la serpiente infernal. La Virgen María, cuando viene a este mundo, pasa por un puente y no se contamina con las aguas del pecado. La Virgen llega a la vida limpia, inmaculada, bendecida de Dios, con la frente cantando un himno de misericordia divina. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. También María tuvo necesidad de la misericordia del Redentor, no como pecadora, sino como preservada de todo pecado. Es mayor misericordia de librarnos del pecado, cuando necesariamente íbamos a incurrir en él, que purificarnos después de haber pecado. Sin la misericordia de Dios, también María se hubiera manchado. María hubiera pecado, pero la dignidad de Madre de Dios exigía que María no tuviera jamás pecado, ni original ni personal. El misterio de la Inmaculada Concepción de María tiene una doble dimensión: preservarla del pecado. Pondré enemistades, dijo Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella quebrantará aplastando su cabeza. Llenar el alma de gracia de Dios. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, dijo el ángel a María. En la medalla milagrosa, la Virgen ha grabado esta doble dimensión. En la medalla la Virgen aparece aplastando la serpiente que se retuerce a sus pies. Es la victoria anunciada en el paraíso. Es una victoria total. En la medalla la Virgen proclama este misterio. Oh María, es una admiración de gozo y alabanza a María por este misterio, y sigue sin pecado concebida. En la medalla, la Virgen aparece vestida con una túnica blanca que la cubre totalmente. Es la túnica de los neófitos, de los recién bautizados, llenos de la gracia de Dios. La Virgen siente predilección por este gran misterio de su Inmaculada Concepción. Fue la primera gracia que le concedió Dios en el momento mismo de darle la existencia y la vida natural. Este misterio manifiesta plenamente la redención de su Hijo Jesucristo. Tiene este misterio una relación íntima con los otros misterios, con su maternidad divina, con la santidad de su vida, con su virginidad perpetua, con su cooperación en la redención de la humanidad y con su asunción gloriosa. La Virgen en la medalla escribió este misterio, que habla de su Inmaculada Concepción, 24 años antes de que lo definiese solemnemente el Papa Pío IX en 1854 para que todo el pueblo de Dios lo proclamase. 4 años después de la definición por el Papa Pío, en 1858, como un eco y confirmación de la definición de Romano Pontífice, después de haberle preguntado muchas veces, Santa Bernardita en Lourdes le dijese su nombre el día 25 de marzo de 1858, la señora respondió: yo soy la Inmaculada Concepción. La Iglesia, conociendo la gloria tan grande que este misterio da a Jesucristo, sabiendo el gozo del corazón de la Virgen cuando se lo recuerdan,
y sabiendo para los fieles fuente de santidad, celebra litúrgicamente 3 veces al año este misterio. El día 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. El día 27 de noviembre, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y el día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Invocando nosotros este gran misterio de la Madre de Dios, nos concede toda clase de gracias. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Cuando proclamamos el misterio de la Inmaculada Concepción de María, con la oración escrita en la Medalla Milagrosa, Dios es glorificado. Este ministerio es una de sus maravillas. Celebramos la victoria plena de la redención de Jesucristo. Alegramos el corazón de la Virgen, como el primer día de su existencia, se llenó de gozo y alabó al Señor por este don. Recordamos nuestro bautismo cristiano, en que la misma sangre de Cristo que hizo Inmaculada a María, nos ha purificado del pecado y nos ha dado la gracia de filiación divina. Hemos de vivir toda la vida la eficacia y la grandeza de nuestro bautismo, como la Virgen María vivió siempre la gracia y pureza de su concepción inmaculada. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La virginidad perpetua de María en la Medalla Milagrosa. Dios, por su bondad y su sabiduría, ha querido que la madre de su Hijo conservara perpetuamente la virginidad. Esta voluntad divina ha sido siempre especialmente amada a la Santísima Virgen. San Bernardo se expresa así: en su humildad, María agradó a Dios, por su virginidad le concebió. A lo largo de 2000 años, la Iglesia en su liturgia acompaña el nombre de María con el sobrenombre de Virgen, privilegio de la concedió el Señor de conservar su virginidad antes de la concepción de su Hijo, en el momento de dar a luz y después de ser madre de Jesús. San Ildefonso de Toledo, en el siglo VII, describió un libro defendiendo contra los herejes la virginidad perpetua de María. Nos cuenta la tradición de la Santísima Virgen: bajó de los cielos, acompañada de innumerables ángeles, y regaló una casulla para celebrar el santo arzobispo, como señal de bendición y gratitud. Todavía los fieles que visitan la catedral de la ciudad imperial besan con devoción la piedra donde la Virgen posó su pie. Nunca una mujer había sido virgen siendo madre. Nunca una mujer será virgen llegando a ser madre. Solo aquella que Dios escogió para sí es la más bendita entre todas las mujeres, porque llegó a ser madre de Dios, sin perder el don de la virginidad ni en el cuerpo ni en el alma. La virginidad de María es, en la Biblia, la estrella de la llegada del Mesías prometido. El profeta Isaías dijo al rey Acab en el mensaje de parte de Dios: el Señor Dios te da esta señal. La Virgen está encinta y da a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y bueno, mis queridos hermanos, para nosotros ha sido un placer compartirles esta historia sobre la Medalla Milagrosa de la Virgen María. Nos encontraremos en otra oportunidad con un nuevo relato, una nueva historia, junto a Joel y Regina. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas, pero muchas bendiciones. Hasta la próxima. Muchas gracias, hermano Joel, hermana Regina, por traernos esta linda historia de la Virgen María. Los esperamos como siempre el próximo jueves aquí en las cabinas de Radio María. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves. Radio María, Radio María.
sentimiento de amor, ser portador de tu oración, la gracia de una presencia en todo.